Shabbat Shalom a todos, qué bueno es poder estar en sintonía nuevamente para estudiar una nueva porción de la paracha semanal. En este día en particular nos corresponde estudiar la paracha Tetzaveh. La verdad es que hay harta información bien interesante en esta paracha y esto nos va a permitir tener una muy buena noción del texto en donde prácticamente nos habla netamente del aceite. Pero antes de aquello, es interesante hacer como un pequeño preámbulo respecto a lo que es la paracha Tetzaveh, ya que es conocida también o tiene una mayor relevancia al momento en que se da a conocer de que en esta porción en particular no se menciona el nombre de Moshe. A diferencia de todas las otras parashot en particular, en esta no se menciona. Por lo tanto, es ahí donde vamos a estar hablando un poco acerca de esto y está relacionado directamente con algunos comentarios de los sabios de bendita memoria. Hay algunas posturas relacionadas también a aquello directamente en el Midrash. Y posteriormente vamos a pasar a lo que es prácticamente el tema del aceite y lo vamos a poder enlazar directamente con el Brit Hadashah, en donde vamos a poder analizar el aspecto mesiánico de esta paracha en particular. Es una paracha bien interesante, es una paracha en donde vamos a poder aprender algunos puntos bien relevantes para nuestra vida, así también para nuestro conocimiento, y que de esa manera cada día nosotros podamos avanzar y podamos crecer en el conocimiento de su Torah. Dentro de los puntos principales de la paracha, pero claramente no vamos a ver todos en honor al tiempo, está el mandato del aceite de oliva, la consagración de los Kohanim, las vestimentas sacerdotales, la consagración de los Kohanim por 7 días y el altar del incienso. Más adelante, en los próximos también ciclos de la Humash, vamos a poder ir analizando cada uno de estos temas en particular. Nosotros en particular dentro de este año como Kehilat estamos estudiando la primera Liá, por lo tanto ya en el transcurso de los próximos Humash, claramente ahí vamos a estar añadiendo los estudios de las siguientes Aliá. Por lo tanto, acá nosotros nos vamos a centrar, como les decía anteriormente, en lo que es el secreto, el sod de por qué razón no está directamente escrito el nombre de Moshe en esta paracha y posteriormente nos vamos directamente al estudio del aceite. Por lo tanto, el nombre oculto y el aceite. Tetzaveh y su gematría, la gematría nos da 501 y el Hassal dice algo sumamente interesante de que Hashem dio un paso de 500 años para comprarle un nombre. El número 500 hace referencia al nombre descubierto de Hashem, mientras que el número 501 hace referencia al mismo Hashem. Y así es el alma humana, el número 500 son los 5 niveles que tiene el alma, los cuales son multiplicados por 100, ya que el número 100 representa la perfección. Por eso el número 501 es tan importante, ya que este está por encima de los demás niveles. Dicho eso, nosotros vamos entendiendo algo bien interesante. Me gustaría prácticamente, antes de entrar a los puntos en particular que nos habla tanto el Midrash como algunos sabios de bendita memoria, es fundamental que nosotros vayamos entendiendo de por qué Tetzaveh cae directamente como en esta fecha en particular. Y si nos tomamos de los comentarios de Rashi, él nos comenta de que prácticamente Moshe murió en el séptimo día de Adar y que generalmente cae durante lo que es la semana cuando se lee esta paracha en particular, que es Tetzaveh. Por lo tanto, dado que su fallecimiento tuvo lugar durante la semana de Tetzaveh, no se menciona su nombre. Incluso se considera como o es un año bisiesto. Acá nosotros podemos ver también en el Magen Abraham, dice que aquellos que ayunan el séptimo de Adar deben ayunar en el primer Adar porque hay opiniones de que el año en que murió Moshe fue un año bisiesto y que murió en el primer Adar. Por lo tanto, acá nosotros vamos entendiendo ya algunas posturas relacionadas directamente
a la razón por la cual los sabios de bendita memoria creen de que el nombre de Moshe está oculto en esta parashá en particular. Dicho eso, nosotros entendemos también el hecho de que puedan haber razones en las cuales, una de las razones, las cuales vamos a ver en unos segundos más adelante, está relacionada directamente con la acción de Moshe, y otras que es el resultado directamente de las decisiones o de las palabras que salieron por parte de él o de su boca. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de no mencionar el nombre de Moshe en esta paracha? Moshe solo se dedicó a hablar a los Bené Israel acerca de las mitzvot, por tanto no era necesario mencionar su nombre. Acá también vamos viendo otra postura, en donde prácticamente el Midrash nos está diciendo de que lo importante en este punto era la información que Moshe estaba dando más que él mismo. Por lo tanto, eso nos ayuda a entender de que todo tenía que centrarse en la información que el Eterno estaba entregando a Moshe y que Moshe le iba a entregar al pueblo. En cierta manera que no existieran distractores que impidieran de que la persona o los Bene Israel pudieran captar completamente la idea, pudieran captar toda la información y que de esa manera claramente pudieran, como decía anteriormente, distraerse con el fin de no poder adquirir para ellos o absorber ese conocimiento que Moshe les estaba dando. Dicho eso, también tenemos otra postura que nos habla que alude a una maldición que Moshe acarreó sobre sí mismo. Y cuando nos vamos nuevamente a los relatos del Midrash, nos dice de que el nombre de Moshe no es mencionado, siquiera una vez en la parashá. Por lo tanto, esto fue como un cumplimiento de una maldición que Moshe acarrea sobre sí mismo. Después del pecado de oro, él le dijo a Moshe: si tú no perdonas su pecado, yo te pido a ti, bórrame de tu libro el cual tú has escrito. Y las palabras del Sádic deben tener efecto, aun si la condición vinculada a ellas no es cumplida. Y Hashem consecuentemente borró el nombre de Moshe en esta parashá en particular, que es Tzetzavé. Acá hay un punto bien interesante porque se podría generar como una controversia, se podría generar como en cierta manera, una contrapostura a lo que normalmente los Bene Israel claman, o en este tiempo nuestro pueblo clama, sobre todo en Rosh Hashanah, en donde prácticamente nosotros lo que estamos pidiendo al Eterno es que nuestros nombres sí sean inscritos en el libro de la vida. Y es acá en donde Moshe prácticamente está haciendo todo lo contrario. No vemos en otra parte que alguien pudiera pedir algo similar, en donde él abiertamente le está pidiendo al Eterno: borra mi nombre del libro de la vida. O sea, acá hay dos posturas en particular, y a modo muy personal. Primero analizo el nivel espiritual, el nivel del alma de Moshe, en donde prácticamente vamos entendiendo también el hecho de cómo pone también en una prioridad lo que es el bienestar y el perdón del pueblo. O sea, podríamos ver de que hay una característica de liderazgo basada en el amor sumamente potente en la vida de Moshe. Por lo tanto, eso nos ayuda a entender a cada uno de nosotros ese potencial que había en él. Por otra parte, también vamos viendo y vamos analizando el hecho de que es algo completamente contrario a lo que todos nosotros pedimos, sobre todo en cada inicio de año, relacionado directamente con Rosh Hashanah. Por lo tanto, es algo que llama la atención, es algo que sin duda alguna no nos deja indiferente y que también está reflejando con mayor fuerza el carácter que hay en Moshe en particular. Tenemos otra postura que nos dice que ya que fue propuesto originalmente para ser Cohen, pero al rehusar ir a Egipto a ser el líder de los Bene Israel, dicho cargo fue transferido a su hermano Aarón. Por lo tanto, es acá en donde Hashem transfiere el oficio a su hermano Aarón. No obstante, cuando Moshe rehusó ir a Egipto para convertirse en el líder de los Bene Israel. Y es acá en donde el Midrash también nos dice de que la ira de Hashem se encendió ante su negativa y él destinó a Moshe convertirse en un Leví en lugar de un Cohen. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ir analizando en este punto es el hecho de que cada una de las decisiones, hasta por más mínima que sean,
tiene consecuencias en la vida de la persona o tiene resultados. La idea de que cada una de esas consecuencias y resultados siempre nos lleven a algo bueno, algo poderoso, algo superior, nos lleven a algo que claramente permita que nosotros podamos elevarnos espiritualmente, podamos crecer, podamos avanzar. Pero si sabemos que hay decisiones que vamos a tomar y que nos pueden perjudicar, creo de que debiese tomarse con mayor entereza, con cabeza más fría y de esa manera poder, en cierto lugar, traer a nuestras vidas resultados positivos en vez de consecuencias negativas. Sobre todo quienes son líderes, tengan mucho cuidado con lo que hablan, mucho cuidado con las expresiones de su boca, las palabras que salen de su boca, por el hecho de que pueden generar un mayor impacto en la vida de las personas y sobre todo en la misma vida de ustedes. Por esa razón, mayor sabiduría en cómo hablamos, mayor sabiduría en cómo tomamos las decisiones y sobre todo también mayor sabiduría en cómo actuamos. También tenemos que la omisión de su nombre alude a un anuncio de su muerte. Hay varios puntos en particular que me gustaría ir analizando también. Está la postura también según Rabí Hanina Bara Papa, que nos dice de que Moshe nació en un año bisiesto, en el primer día de Adar, por lo tanto, dado que su nacimiento y muerte ocurrió exactamente en el mismo día, podemos concluir que murió en el primer mes de Adar. Entonces, es acá donde también vamos viendo otro punto, en donde cuando Hashem consideró aniquilar al pueblo judío por pecar con el becerro de oro, Moshe intervino y dijo, Meheini na misifreja asher katafta, o sea, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Hashem respondió, quien quiera que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro, por lo que no había razón para que Moshe fuese borrado. Sin embargo, un sádic debe ser extremadamente cauteloso con cada palabra que pronuncia. Eso nosotros lo podemos ver en Berajot 56a. Cuando Moshe mencionó el concepto de ser borrado del libro de Hashem, usó la palabra adicional Asher Katafta. Entonces, She Katafta sería suficiente. Por lo tanto, su nombre fue borrado de la Parashat Tetzaveh porque las palabras Asher y Tetzaveh tienen cada una el mismo valor numérico de 501, tal como lo podíamos ver anteriormente. Por lo tanto, acá es lo que se recalca directamente con el cuidado de nuestras palabras, sobre todo las personas que están puestas en autoridad. Cuidado con las palabras y que de esa manera esas no generen o no permitan que la persona tenga que estar viviendo consecuencias que sean muy dolorosas para su presente y así también para su futuro. Además, hay una postura que me llamó mucho la atención y está relacionada directamente con un estudio y con un análisis que hace el Gaón de Vilna, el cual se fijó en el número exacto de versículos que componen esta paracha y nos descubre una gematría Nistar, una gematría oculta. Entonces, si nosotros vemos el texto original, dice, bórrame ahora de tu libro como que has escrito, perdón. Y si damos vuelta al número del capítulo y versículo, o sea, del 32-32, obtenemos el 23-23. ¿Y qué es lo que dice el 23-23? Pues mi ángel irá ante ti. Acá hay algo bien interesante también, porque cuando nosotros vemos de que los judíos cuando pecan en Egiel, o lo que es directamente conocido como el becerro de oro, Hashem pensó no acompañar más a los Bene Israel y le dijo a Moshe, hay algunas palabras en el hebreo sumamente interesantes que dicen, Inei malachi eileich le faneja. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Mi ángel irá delante de ti. Pero lo que pasa de que lo que acá ocurría era de que Hashem quería de que el Malají Mijael acompañara a Moshe en este trayecto. Pero lo que Moshe quería era de que Hashem lo acompañara y no quería la compañía de Mijael en esta trayectoria o en este trayecto como tal. Por lo tanto, es aquí en donde Hashem quería que el ángel Mijael dirigiera al pueblo junto con Moshe. Acá nosotros vamos viendo la palabra prácticamente mi ángel y se puede reorganizar
para que se pueda leer como Mijael. Entonces Moshe se negó a aceptar al ángel Mijael e insistió en que Hashem mismo acompañara al pueblo judío. Este es un comentario que podemos encontrar en Rashi, capítulo 33, versículo 15, relacionado directamente con lo que es los comentarios de Rashi, de acuerdo al versículo que estamos analizando de esta paracha. Entonces, acá lo que nosotros analizamos netamente de que de este mismo texto se toma el Baal Haturim para decir y explicar que la geometría de Malají o mi ángel es de 101. El guión de Vilna nos dice que esta paracha tiene 101 versículos teniendo una relación oculta con Moshe. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este comentario en particular, esta postura? De que si bien no está explícito el nombre Moshe, sí está implícito, sí está de una forma velada o de una forma oculta. Y eso genera prácticamente de que aún así esté presente su nombre en este lugar. O sea, si nos tomamos prácticamente de lo que los sabios de bendita memoria nos comentan relacionado a que como no hubo un pecado en Moshe, o sea, que hiciera de que su nombre fuera sacado del libro que Hashem escribió, en cierta manera lo que sí se hizo es de que se borrara de una parashá, o sea, de esta porción en particular, ¿ya? Entonces, dicho eso, nosotros vamos analizando un poquitito más lo que significa o lo que sabemos de la palabra Tetzaveh, y que también está relacionada con la palabra Tzavaá, que es un testimonio. Es común que un padre deje un testimonio claramente con las instrucciones para sus hijos. Y dado que Moshe era un padre para todo el pueblo judío, Hashem le estaba diciendo, habrá un momento en el que no estará físicamente con Bene Israel, por lo tanto, Beatate Chave, debes dejar las suficientes instrucciones para las generaciones futuras. Y es ahí en donde prácticamente podemos ver la noción. ¿Recuerdan ustedes dentro de los puntos que analizamos, en donde veíamos de que esto era, por qué estaba el nombre velado en esta paracha? Y dentro de esos puntos analizamos uno bien pequeño que decía de que era un anuncio de la muerte de Moshe. Por lo tanto, en esto entendemos, y si lo tomamos relacionado directamente con este último comentario, prácticamente nos está diciendo, miren, Beatá Tetzaveh, debes dejar las siguientes instrucciones para las generaciones futuras. Claro, y esto nosotros también lo podemos enlazar con lo que es el libro de Deuteronomio, en donde prácticamente 37 días Moshe está hablando, está dando las instrucciones a los Bene Israel para que de esa manera puedan tener todo sumamente claro a la nueva generación y que de esa manera también él pudiera partir del escenario de esta tierra teniendo prácticamente la confianza y la seguridad de que todas las instrucciones fueron dadas y que de esa manera el pueblo de Israel se iba a mantener en las próximas generaciones. Entonces, lo que nosotros vamos analizando respecto a todo esto es el hecho de que, si bien no aparece explícito su nombre, el nombre de Moshe, pero sí nosotros vamos viendo de que tanto a través de la gematría, a través de los mismos ejemplos que nosotros dimos anteriormente, Moshe sigue estando presente en esta parashá. Ya para cambiar al segundo punto que quiero analizar dentro de este estudio, vamos a estar viendo lo que está relacionado directamente con el aceite. Y el texto nos dice, y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, machacado para la iluminación, para encender la lámpara en todo momento. Cuando nosotros nos vamos al hebreo, nos dice, Beikhu, Eileja, Shemen, Said, Saj. Tomarán para ti aceite de oliva puro. Y es acá en donde vamos viendo de que el aceite de oliva no se mezcla con ningún otro líquido, sino que se separa y sube a la superficie. Esto les recuerda a los judíos que son únicos y que no deben mezclarse ni asimilarse con otros. Eso también es un punto bien interesante, por el hecho de que también vemos el texto o en la raíz hebrea la palabra katit lemaor, que es aplastado para la iluminación. Acá vamos a ir viendo algunos puntos bien interesantes respecto a lo que es el aceite. Es acá en donde también vamos viendo de que el Midrash nos dice de que solo el aceite obtenido del primer prensado de una oliva era aceptable para la menorá. Estas primeras gotas eran perfectamente claras y sin sedimento. El aceite
era extraído de prensados más tardíos, lo cual necesitaba molienda a fin de volverse claro. No era permitido para usarse en la menorá, podía no obstante ser usado para las ofrendas de la minjá. Hay un tema bien interesante ahí y que también me gustaría que analizáramos a continuación. ¿Por qué razón es este el aceite elegido? Entonces vamos, que los Bene Israel constantemente se ocupen ellos mismos de las mitzvot, dijo, o Hashem dijo, para que ganen méritos. Es sacando de nosotros lo tenemos que enlazar directamente con lo que es prácticamente el concepto mesiánico de toda esta escritura, por el hecho de que es acá donde vamos viendo de que el olivo está siendo prácticamente presionado a tal punto en que tiene que extraer su mejor aceite y todo su aceite. Y miren con la sorpresa que nos encontramos en el Brit Hadashah. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 22, 39 al 46. Habíamos hablado directamente de que las primeras gotas eran prácticamente para la iluminación. No era el aceite puro del olivo y de esa forma prácticamente era el único que servía para alumbrar en la menorá. Posteriormente nosotros vamos viendo de que el mismo Yeshua dice que es Él la luz del mundo. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo prácticamente a Yeshua en esta misma figura, en un sentido figurado, relacionado directamente con el olivo. Y ese olivo, ¿qué está haciendo? Completamente presionado, prensado, para que se le pueda extraer de él el mejor aceite. Y es ahí en donde prácticamente estamos viendo en el Monte de los Olivos lo que está ocurriendo con Mashiach Yeshua. Él está viviendo una presión, pero sin igual. Y es ahí en donde prácticamente se le está extrayendo el mejor aceite para que así pueda alumbrar a las naciones y pueda alumbrar a todo el mundo. Entonces, lo que nos ayuda a entender a cada uno de nosotros es el hecho de todo el proceso que vive el olivo, todo el proceso que prácticamente tiene que ocurrir. Se habla prácticamente de que son tres las cosechas del olivo, uno que está relacionado directamente con todos aquellos frutos que están en la punta de los árboles, en donde tienen una madurez mucho más rápida por el hecho de que les llega el sol directamente y la madurez es mucho mejor. Posteriormente vemos el segundo ciclo de la cosecha, que está relacionada con todos los frutos intermedios y posteriormente con los frutos interiores. Ahí en lo que es la agricultura nos damos cuenta de que en los momentos de poda o en los tiempos de poda, sobre todo también cuando ya hay algunos frutos en los árboles, hay muchos agricultores que van cortando muchas ramas y hay algunas ramas que siguen teniendo unos frutos y ahí son cortados igual. Entonces, ¿qué es lo que se dice respecto a aquello? O prácticamente lo que se está diciendo es generar espacios para que la luz del sol pueda penetrar prácticamente en todo el árbol y de esa manera se pueda tener un fruto de mejor calidad, un fruto más grande, un fruto más dulce, que permita prácticamente una perfección en el fruto, a diferencia de que si se tiene mucho fruto, y los cuales están tapando la luz para otro, entonces se va a tener un fruto mucho más pequeño y se va a tener un fruto que no tiene el dulzor que quizás se requeriría o lo que la persona estaría buscando para consumir. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender a todos nosotros esa importancia de prácticamente lo que es el concepto mismo del aceite y por qué tenía que ser de esta manera tan prolija.
Acá nosotros vamos viendo de que, bueno, el Osmaín, la Torá, nos dice de que el hecho de que solo las primeras gotas de aceite fueran permisibles para usar en el encendido de la menorá, mientras que para los sacrificios el segundo prensado fuera permitido también, nos enseña una profunda lección. Mientras un judío observante de la Torá en general se acerca de que la comida que la familia come es kosher, él está de lejos menos interesado en la comida para el intelecto que entrega a su hogar en la forma de literatura o vía medios de comunicación masivos. De acuerdo con el punto de vista de la Torá, el aceite para la menorá, el cual representa al intelecto, es solamente permisible si es el más puro. El aceite para la menorá debe ser superior al aceite de los sacrificios, simbolizado en la alimentación. La Torá insiste en que nuestras mentes sean alimentadas solo con información que es la más pura y la más refinada. Y eso prácticamente nos ayuda a cada uno de nosotros a poder también dirigir nuestra mirada, dirigir nuestra visión a poder buscar lo correcto, a poder prácticamente buscar a aquello que no tiene ningún otro elemento que pudiera generar mezcla, que pudiera generar de que ese aceite no sea puro en particular. Por esa razón en singular, creo de que es fundamental que también la responsabilidad que nosotros debiésemos poner a nuestro estudio, la fuente en donde buscamos, de quiénes estamos aprendiendo, porque de esa manera todo esto nos va a ayudar prácticamente a ser mejor instrumento en las manos de Hashem y claramente vamos a poder entender lo que es un verdadero aceite, lo que es un verdadero alimento, sobre todo el intelecto que viene por parte de la Torá. Que sea lo más genuino, que sea lo más puro posible, para que de esa manera no genere situaciones controversiales en nuestra vida, sino que siempre genere vida, genere shalom, genere crecimiento. Un buen alimento siempre va a ser bueno para el cuerpo, pero un mal alimento claramente va a generar estragos y va a generar enfermedades en el cuerpo. Creo que ninguno de los que estamos acá aquí quiere vivir enfermedades, y mucho menos en el área espiritual. Por esa razón, es fundamental de que nos podamos poner como objetivo buscar un buen alimento puro y sobre todo en el aspecto espiritual, para que de esa manera nunca nosotros vivamos una situación que nos permita o prácticamente que nos lleve al dolor, que nos lleve al retroceso, al estancamiento, sino que todo lo contrario, que nos lleve prácticamente a aspectos de crecimiento y desarrollo en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos el concepto también del Ner Tamid. Los sabios han hecho hincapié en las dos últimas palabras de este versículo, Ner Tamid, lámpara en todo momento. La gematría de esta expresión nos enseña el sabio Baal Haturín, que es 704, como la de Beshabbat, en el Shabbat. Por esta razón, la Ner, la lámpara, es una alusión a las velas de Shabbat. Acá nosotros el término de Ner Tamid también nosotros lo vemos en la actualidad, lo que se llama también la luz que nunca se apaga, la luz eterna. Acá nosotros vamos viendo un concepto que también está en el Midrash y nos dice de que un milagro especial sucedía en conexión con una de las 7 lámparas de la menorá, la luz del oeste, no recibía más aceite que el resto de las lámparas. No obstante, cuando el Cohen llegaba para limpiar la menorá en la mañana, siempre la encontraba ardiendo. Al atardecer, él reencendía las otras lámparas con el fuego de la todavía ardiente luz del oeste. Algunos de nuestros jajamín dicen que la luz del oeste tenía que ser encendida solamente una vez al año, y este milagro era una indicación de la presencia de la Shejinah en Kaal, Israel, y continuó hasta el fallecimiento de Shimon HaTzadik. Entonces, acá claramente nosotros vamos viendo y entendiendo lo siguiente, lo que nos dice el Biur Amarim Tanjumá, que la luz del oeste era el nombre dado a la segunda lámpara sobre el lado este, que para distinguirla de la primera luz del este. Y de acuerdo con otras opiniones, era la luz central de la menorá. Hoy en día nosotros lo vamos viendo en la sinagoga, en Ner Tamid, que es una luz que no está en la menorá, que está en alto y que siempre está encendida, como una señal de esta luz y de este milagro que nosotros vamos viendo en esta parashá en particular.
La similitud de la oliva con Israel. Acá hay 5 puntos que son sumamente interesantes y dentro de los cuales nosotros vamos a analizar en particular, por el hecho de que acá vamos viendo de que el aceite de oliva es el más fino aceite e Israel es una nación santa. Claramente, el precioso líquido del aceite es resultado de un arduo proceso. Acá nosotros vamos viendo varias cosas bien fundamentales para nuestro entendimiento, por el hecho de que, como ustedes pueden ver también en el tercer punto, el aceite no se entremezcla, se mantiene separado, el aceite flota a lo más alto, ya lo vimos, y el aceite sirve para iluminar lo que es el mundo entero. Miren, acá nosotros vamos viendo lo siguiente. Acá, cuando vemos que el aceite de oliva es el más fino aceite, Israel es la nación más santa, comparada directamente con las demás naciones de la tierra. Acá nosotros, en este punto en particular, debemos entender de que Israel sí es luz a las naciones y hay un patrón de moral, un patrón de conducta que es mucho más elevado en comparación a todas las naciones. Por esa razón, acá nosotros vamos viendo esa similitud entre la oliva y así también como pueblo en particular. También nosotros vamos viendo de que este aceite en particular, o el precioso líquido del aceite, es resultado de un arduo proceso. Y si nosotros nos ponemos a analizar, prácticamente nosotros vamos viendo de que el aceite de oliva sale después de que es muy aporreado el fruto, de que es muy prensado, y eso prácticamente es como una similitud, como el resultado del pueblo de Israel de haber salido desterrado de su lugar. Por otra parte, también nosotros vamos viendo cómo los gentiles trataron a nuestro pueblo, cómo perdieron su tierra, que Baruch Hashem la pudo recuperar. Entonces, prácticamente vemos de que a lo largo de la historia de Israel siempre ha sufrido la constante amenaza de ser destruido, y no solamente la amenaza, sino que la acción de las demás naciones para ser destruido. Entonces, eso prácticamente va generando de que a través de todos esos procesos vaya saliendo el aceite, el mejor aceite, para que puedan ser la luz del mundo. ¿Y acaso Israel hoy no es una luz del mundo? ¿No es una luz para el mundo? En muchas digamos, áreas sí lo es y lo seguirá siendo porque así está escrito y así ha de manifestarse. Por lo tanto, eso también es lo que va ocurriendo prácticamente en la vida de cada una de las personas, por el hecho de que muchas veces se pueden presentar situaciones que son sumamente adversas, sumamente difíciles. Te pregunta el por qué una y otra vez procesos graves, complicados. Bueno, pienso de que deberías analizar de que de una forma un poco más relacionada a la Torá, de que quizás a través de esos procesos, a través de ese prensado, el Eterno está queriendo sacar el mejor aceite de tu vida para que de esa manera puedas alumbrar en las naciones, para que puedas alumbrar en el lugar en donde tú estés. El aceite no se entremezcla, se mantiene completamente separado. Y es acá en donde vemos que todos los líquidos, si son mezclados, combinan en una única mezcla. Pero el aceite en la excepción no se entremezcla, sino permanece separado. Así, Israel es la única nación en la historia la cual no fue devorada entre las naciones, sino ha mantenido y mantendrá por siempre su identidad. Y es acá en donde nosotros tenemos que avanzar, tenemos que entender de que nuestra identidad nos va a ayudar a poder decir no a muchas cosas y acercarnos a los sí que están relacionados directamente con la Torá. Todo esto prácticamente nos lleva a cada uno de nosotros a un entendimiento de la conducta y de la actitud de vida que debiésemos tener para que de esa manera todo lo que hagamos redunde para bien y redunde prácticamente en lineamiento con los principios y los fundamentos, los hayesot que el Eterno ha establecido en su Torá para su pueblo. Tenemos también que el aceite flota a lo más alto. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo de que el pueblo judío, si cumple la voluntad de Hashem, siempre se elevarán sobre las naciones. Y también tenemos que el aceite sirve para alumbrar el mundo. Exactamente por lo mismo que el aceite sirve para alumbrar el mundo, así ciertamente la sabiduría que radiaba a través del Beit Hamikdash, el templo sagrado de Jerusalén, iluminaba al mundo entero. Por eso también Mashiach dijo, yo soy la luz del mundo. Y por esa razón tuvo que ser prensado en el Monte de los Olivos.
tuvo que vivir una situación extrema, una situación que prácticamente lo estaba despojando de su mejor aceite para así poder cumplir con lo dicho de ser luz a las naciones. Israel es luz a las naciones, nosotros debiésemos ser luz a las naciones y que de esa manera también la luz que el Eterno trae a nuestras vidas pueda alumbrar la oscuridad que hay a nuestro alrededor. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a entender a cada uno de nosotros cuál es nuestra función, cuál es nuestra tarea y de esa manera también cuál es nuestra identidad. Que el Eterno añada más conocimiento a tu vida y a mi vida y que tú sigas y junto a tu familia y junto a tu comunidad disfrutando de este hermoso Shabbat. Que el Eterno les bendiga.